Acá está. Bueno, buenas tardes. Continuando con la unidad de gestión y reducción de riesgos a desastres hídricos, vamos a ver un poquito cómo conseguir información relativa a la amenaza hidrometeorológica eh, a través de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, antes denominada Subsecretaría de Recursos Hídricos, que dependen del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Existe un Sistema Nacional de Información Hídrica, en la cual a través de una base de datos hidrológica integrada, así se denomina, eh, recolecta la información hidrometeorológica de algunas redes nacionales y provinciales. No están todas, este es un sistema nacional. eh, este sistema, la medición la realiza una empresa privada, ganadora de una licitación nacional, para llevar a cabo las lecturas, los aforos, ¿sí? Aforos de caudal líquido, sólido, aforos de precipitación, de alturas, ¿sí? De niveles de ríos, estaciones nivométricas inclusive, para establecer equivalentes de agua-nieve, en temperatura, algunas son estaciones meteorológicas completas, desde presión atmosférica, velocidad de viento, energía o radiación solar, temperaturas máximas, mínimas, bulbo húmedo, seco, un montón de pH, también importante, un montón de variables físicas y algunas químicas que están contenidas en esta base de datos con registros, en algunos casos, en algunas estaciones, de más de 100 años de registro. Esta información sirve como información secundaria, precisa, confiable, auditada, es decir, tiene procesos de análisis de datos corruptos o datos erróneos, un análisis mínimo tiene de inspección, eso es muy importante cuando trabajen con datos hidrológicos o el que sea para hacer análisis estadístico. Uno de los primeros pasos es detectar errores eh, eh, en la base de datos, porque hay que depurar esos errores porque van a influir en los resultados estadísticos los que lleguen. Entonces esta base está depurada, está validada, y es una muy buena fuente de información para hacer estudios de base. Eh, por ejemplo, determinar la recurrencia, la probabilidad de ocurrencia de un caudal determinado en un río que esté aforado, por ejemplo. Y extrapolarlo, por ejemplo, si el registro tiene 50 años, y me animaría a extrapolar a 100 años un caudal con esa estadística, ¿no? Entonces, esta, esta base de datos, como les decía, está medida, digamos, gran parte de las estaciones que se encuentran acá, por una empresa que se llama EBARSA, Evaluación de Recursos Sociedad Anónima, que fue la que ganó las últimas dos licitaciones eh, por parte del Ministerio de Obras Públicas, y el Estado le paga a esta empresa estas mediciones, ¿no? Vamos a ver que no están, hay una cierta densidad y un cierto requerimiento de aumentar esta base de datos, esta red de estaciones, en función de las necesidades locales, ¿no es cierto? Eh, Esto es así, en la medida que yo necesito desarrollar infraestructura básica, eh, y bueno, voy a instrumentar la zona para obtener parámetros para poder diseñar. Antiguamente esta empresa, o la misma subsecretaría en aquel entonces, emitía cada 1 o 2 años un DVD donde compilaba toda la información hasta ese momento. Por ejemplo, ahí vemos la etapa de la edición 2014, donde se presentaban, aparte de un sistema de información geográfico, que era esto,
auto ejecutable, es decir, podía correr sin instalarse, offline, donde cargaban todos estos datos en todos estos puntos que están acá, ¿no? Como vemos, están concentrados la mayor cantidad de estaciones en las cabeceras de las cuencas, digamos, y en la zona más húmeda del país, ¿no? Ahí, como decía Gastón, bueno, hay zonas que no tienen nada. Esta no es la red completa, existen redes provinciales por parte de organismos hídricos provinciales que tienen sus propias redes. Existen organismos de cuenca, por ejemplo, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas del Río Limay y Negro, la AIC, que tiene a su cargo la administración del recurso hídrico en esta zona. Aquí controla y tiene mucha más densidad de puntos, ¿no? Por ejemplo, en todas las presas existen una buena red local. Entonces, al momento de buscar información, la primera búsqueda es esta que yo les voy a mostrar, que es público, libre, gratuito. Está a disposición, pero no es todo lo que existe. Entonces, si no llegásemos a encontrar información acá, hay que buscar en el organismo hídrico provincial más cercano, en función del lugar donde estemos. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, también tiene su red, su geobase. Algunas estaciones están compartidas acá. El INA, el Instituto Nacional del Agua, también tiene su red propia. Están compartidas en esta red algunas de las estaciones. En Mendoza, en el Gran Mendoza, existen cerca de 23 estaciones pluviométricas o pluviográficas, casi sería, en tiempo real, de las cuales no comparte a esta red todas las estaciones. Entonces, este es el mínimo disponible, digamos. Llegado el caso, se puede solicitar a cada una de estas organizaciones más información. Otro fundamental es el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional tiene estaciones que superan los 100 años de registro, ¿no? De precipitaciones diarias. En algunas estaciones bien completas existen pluviógrafos que registran continuamente la precipitación, entonces ahí esos datos son muy importantes porque me permiten ver las intensidades instantáneas de los eventos, ¿no? Con eso construir, por ejemplo, por estadística hidrológica, curvas de intensidad, duración y frecuencia, IDF, ¿no? Y con eso hacer tormentas de diseño, por ejemplo, ¿no? En la base de datos generalmente están ordenadas por río, por el nombre del río, por el nombre de la estación o por el nombre de la cuenca. Uno puede ir buscando. Por ejemplo, acá tenemos la provincia de Mendoza. Cada uno de los tipos de símbolos representan, por ejemplo, los cuadrados son nivométricos, los rojos circulares son de caudal, los triangulitos serán de caudal sólido y líquido también, o solamente temperatura, etc. O solamente precipitación. Ahí vemos, por ejemplo, en este sistema de los discos, el río Tunuyán superior, acá está el embalse de Carrizal, por ejemplo, y acá estamos en zona ya de la Consulta, por ejemplo, y la estación 14 y 19 pertenece al Valle de Uco, ¿no? Se llama estación Valle de Uco. Si uno pica con el botón derecho ahí o con el botón izquierdo, no recuerdo, aparecen todas las variables que tiene disponibles. Por ejemplo, alturas medias diarias, aforos, sólidos, caudales medios, y después más meteorológicos: evaporación, humedad, precipitación diaria, temperatura diaria, velocidad de viento, y algunas estadísticas generadas, precipitación mensual y velocidad de viento mensual. Y antes se generaban estos reportes. Hoy esto no está así, hay que elaborarlo personalmente, digamos, cada hidrólogo elabora su estadística. Pero antes figuraban así, por ejemplo, la misma estación, la 1419 Valleduco,
caudales medios mensuales, ¿no? A través de todos los años. Esta arranca en el año 54, y caudal medio mensual. Tengo el derrame medio anual, el volumen en hectómetros cúbicos, el caudal específico, si yo lo divido por la superficie de la cuenca, ¿no?, cerrada a ese punto, a esa estación. Y después tengo los máximos, los medios y los mínimos, ¿no? Si yo grafico esta última columna, que son los promedios, acá esta columna, los promedios de las medias mensuales, ¿no?, obtengo el hidrograma medio anual, ¿no?, que es esta línea continua, conformado por los caudales medios mensuales, ¿sí? Si yo encuentro el 50% de esta curva, me da este módulo de 28,5 metros cúbicos por segundo del río Tunuyán en ese punto. Bien, hoy en día tenemos que entrar en esta dirección. Si ustedes ponen hídricos Argentina en el buscador, sale. Si no, tenemos que ir... esta es la página vieja. Esto ya cambió, fíjense que dice 2016. Tienen que darle a aceptar a un cartel, a este cartel, digamos, donde ustedes se comprometen a utilizar la información. Después acá, cuando ponen acceso a la base de datos integrada, tienen que acordar, acá está. Tienen que acordar acá esto, aceptar esto, y pedir información. Si, por ejemplo, quisiéramos pedir una faja pluviográfica para procesarla, o alguna información que no pueda yo descargar, bueno, podés emitir un formulario. Hoy en día es similar a esta. Ahí está. Esta es la vieja, que dice Base de Datos Hidrológica Integrada, COIFE. COIFE es el organismo hídrico federal que coordina las autoridades hídricas de cada provincia, ¿sí? Interesante, lo vamos a ver en la unidad 5, el tema de organismos de cuenca. Bueno, esta es la página nueva, todas vinculadas al portal de Argentina Gobar. Esta depende de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Acá vemos el mapita, similar al que les pasé al principio, que provenía del disco. Acá hay distintas redes, fíjense, Red Hidrológica Nacional, es la que yo les voy a mostrar. La red Sinarame es la red de radares meteorológicos, ¿sí?, integrados, que está también disponible. Esa es otra información de base muy buena, radares. Existe un avance en las últimas décadas muy importante respecto al uso de los radares meteorológicos para diseño hidrológico. Córdoba es pionera en la cabeza en esa línea de investigación. Nosotros como mendocinos, tenemos bastantes años de experiencia en el uso de radares por el tema de la contingencia climática, digamos, dado por el granizo. Entonces la lucha antigranizo viene utilizando radares meteorológicos hace mucho. No todas las provincias tienen sus propios radares. Mendoza tiene unos cuantos radares, creo que son 3. Es un campo de una disciplina muy interesante para profundizar cómo utilizar eso para un sistema de alerta temprana. El Sistema Nacional de Radares Meteorológicos, el SINARAME, fue creado hace muy poquitos años. Se instaló un radar ejecutado nacionalmente en Buenos Aires, hay otro en Córdoba, y se proponen a lo largo de todo el país cubrir todo el país con radares. Desgraciadamente, gracias a la fortuna que tenemos de poseer radares, a Mendoza no le correspondieron instalaciones de radares nuevos, pero en una segunda etapa quizás se pueda mejorar esa cobertura. Y después existen otras redes, van a ver algunas otras redes particulares que también vinculan información con este sistema. Acá yo, por ejemplo, piqué una de las estaciones, que son estos globitos. Cada color va a decir de qué tipo de información se trata. Acá, por ejemplo, está el Arroyo Hondo,
dice desde cuándo y hasta qué fechas tiene datos disponibles, y uno elige la variable y descarga el dato en una planilla Excel. Por ejemplo, este es otro, ven, 1419, Tunuyán en Valleduco, veo los parámetros, la ubicación, y puedo... Esta era la plataforma anterior, hoy está similar. Hoy me permite bajar en un Excel, antes me bajaba un TXT y había que transformarlo, pero tenía las variables, las fechas de inicio y fin del registro, y yo extraía los datos y convertía en archivos para poder eh, procesar la información.